Día, por favor, chicos, me permiten un momentito, niños, que hoy día vamos a empezar con nuestro tema. Perfecto. Muy bien, chicos. A ver, chicos, coméntenme si ya están compartiendo en su pantalla. Coméntenme si ya están compartiendo. A ver, Andrew, Daniel, ¿ya está compartiendo en su pantalla? Sí, profe. Perfecto. Bien, niños, tengan muy buenos días con todos ustedes. Hoy día, martes 20 de octubre, vamos a empezar con nuestro tema del concerniente al cuarto bimestre. Que niñitos, al cuarto bimestre. Nuestro tema que hoy día nos toca hablar es el tahuantinsuyo. Espero que les presten mucha atención y estén muy concentrados para que puedas entender y comprender y puedas desarrollar en cuando haya una práctica o unos exámenes, niñitos, ¿ya? Muy bien, después de nosotros, niñitos, de haber estudiado, después de haber escuchado, después de haber compartido unas clases, porque hemos hablado anteriormente, por ejemplo, chicos, de las culturas preincaicas, ¿sí? Culturas preincaicas. Y cuando hablamos, por ejemplo, de culturas preincaicas, quiere decir que estaban, por ejemplo, las culturas empezaron, por ejemplo, a florecer y empezaron, por ejemplo, a desarrollarse. Cada cultura, niñitos, tuvo diferentes formas de qué, niñitos, de, por ejemplo, de desarrollo, ¿sí? Cada cultura, por ejemplo, tuvo su forma justamente de unas características, por ejemplo, unos, por ejemplo, sobresalieron en cerámicas, otros, por ejemplo, en agricultura, otros, por ejemplo, fueron a ver escultóricos, ¿no? Muy bien, pero ahora netamente, chicos, mira, te comento, hoy día vamos a hablar, chicos, ya de la cultura inca, ¿entiendes? Y cuando hablamos de la cultura inca, nos estamos refiriendo, niñitos, al Tahuantinsuyo, ¿ya? Pero para nosotros poder, mira, entrar o entender, mira, niñitos, cómo, por ejemplo, cómo aparecieron, por ejemplo, niñitos, cómo aparecieron o cómo apareció esta cultura, por ejemplo, esta cultura inca. Entonces, al inicio, por ejemplo, la primera fase, escúchame, por niñitos, escúchame, la primera fase, por ejemplo, chicos, se refiere, por ejemplo, cuando apareció la cultura matriz, ¿ya? La cultura, por ejemplo, Chavín de Guanta, ¿no es cierto? La primera fase. En la segunda fase, por ejemplo, ya tenemos, por ejemplo, por ejemplo, tenemos a otra, por ejemplo, cultura, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, a los guaris. Mira, tenemos, por ejemplo, a los guaris. Y de último tenemos la tercera fase, niñitos, por ejemplo, Alta Guantesuyo. Pero ¿cómo se originan? ¿Cómo se originaron? ¿O cómo se inicia, por ejemplo, mira el Tahuantinsuyo? ¿Ya? El origen, dice, se da justamente por dos leyendas. Seguro que tú ya has escuchado o te comentaron, seguramente, niñitos. Entonces, el origen de esta cultura del Tahuantinsuyo se origina por dos culturas. ¿Ya? Perdón, que son dos, por ejemplo, dos leyendas. Las leyendas, por ejemplo, de Manco Cápac y Mama Ocho y la leyenda de los hermanos Ancha. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué nos dice, por ejemplo? A ver, ¿qué nos dice algo rápido, algo breve, conciso? ¿Qué nos dice, por ejemplo, la leyenda, por ejemplo, de Manco Cápac y Mama Ocho? Dos personajes, ¿no? Dos personajes que justamente fue enviado, dice, por su padre, el dios Sol, ¿entiendes? ¿Ya? Y que justamente estos dos personajes salen, por ejemplo, de uno de los lagos, ¿ya? Uno de los lagos más grandes, por ejemplo, que hay acá en la Tierra, ¿sí? Me estoy refiriendo al lago Titi. A ver, ¿cómo se llama el lago? El lago Titi. Titicaca. El lago Titicaca, Titicaca. por supuesto. El lago Titicaca, que es el lago, Titicaca. sí, este lago que está compartiendo, que compartimos con uno de los países de Bolivia, ¿sí? Entonces dice que de ahí ellos dicen que salen de este lago, ¿ya? Enviados por su padre, el dios Sol, ¿ya? Y ellos salen con una misión, ¿ya? Con una misión de qué cosa? De buscar, dice, tierras fértiles, tierras apropiadas para que ellos puedan formar, imagínate, un poderoso imperio. Buscar, dice, ¿me entiendes? Entonces, dice que ellos salieron con una barreta de oro, una barreta muy grande, ¿sí? Entonces, dice que ellos, conforme iban caminando, dice, pues no, justamente la leyenda, ellos caminando, ellos iban, dice, hincando o perforando la tierra, ¿me entiendes? Y donde justamente la tierra, perdón, donde la vara
se hundiera o se quedara ahí, entonces quiere decir que allí iban a formar el imperio. ¿Entiendes? Pero en aquel entonces, ni te comento, pues, niñito, en aquel entonces, ¿cómo vivían estas personas? ¿Cómo estaban, por ejemplo? Vivían, dice, como unas bestias salvajes. Mira, ¿eh? Vivían, por ejemplo, en chocitas, vivían así, por ejemplo, en aldeas y qué sé yo. Otros en cuevas, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, la misión de él era, por ejemplo, ¿de qué cosa? Primeramente dice culturizarlos, dice él. Culturizarlos, civilizarlos y enseñarles las estrategias de cómo ellos podían, por ejemplo, de ayudar y de cooperar y de hacer ese enorme imperio que es el Tahuantinsuyo. Muy bien, la misión dice de él como varón, Manco dice que enseñó a los varones a qué cosa, a lo que es a la agricultura, por ejemplo, a la edificación, a la cerámica, imagínate, todo lo que concierne pues al trabajo, ¿no?, del varón, ¿no es cierto?, a la crianza, a la domesticación y qué sé yo. ¿Ven? Y la mujer, justamente las labores netamente, dice, ¿no?, de la casa. ¿Entiendes? Doméstico. También hacían otras actividades, pero actividades quizás un poco más, no tan fuertes como lo hacía después el varón. ¿Entiendes? Entonces, una vez que trató de reunir a toda esta gente, toda esta población, entonces empieza justamente la formación, ¿no?, del poderoso imperio de los incas, el Tahuantinsuyo. Entonces, y la otra leyenda de los hermanos Aya, que justamente también es una leyenda donde justamente salen 4 hermanos con sus respectivas parejas, donde ellos también salen con una misión de también de buscar tierras fértiles y que tuvieron que caminar muchísimo, a ver, kilómetros, por ejemplo. ¿Eh? Ellos iban caminando y caminando, buscando tierras propias, apropiadas para poder ser este imperio. Pero ¿qué pasa? Que entre hermanos siempre, a ver, hubo un recelo, así, por ejemplo, ¿no? Entre ellos se comenzaron a envidiarse. ¿Eh? Entonces, mira, ya la envidia ya estaba desde esos tiempos, ya había. ¿Entiendes? Uno por ser muy poderoso, uno por ser muy habiloso, qué sé yo. Entonces le tenían envidia al hermano, uno de los hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Que los 3 hermanos pues dicen, caramba, este señor tiene mucho poder, tiene mucho privilegio. Entonces, conforme iban caminando, se iban envidiando, ¿y por qué él? ¿Y por qué nosotros? Entonces, ¿qué decidieron? Decidieron, pues dice, con muy engaños, de hacer lo que él, de entre a una cueva profunda entre un cerro, y entre todos empezaron a colocarle, dice, una enorme piedra, una roca, a una de las ventanas, una de las puertas de esta salida de un cerro. Lo tapiaron, le colocaron muchas piedras para que él no pueda salir de ahí, de ese socavón que él ve que estaba yendo, imagínate, con engaños. Entonces, una vez que tapiaron todo, pusieron las piedras, entonces ellos siguieron caminando con sus respectivas parejas, contentos y felices, que quizás el hermano ya se había muerto, pues, ¿no? Y de pronto, como ellos iban caminando, dice que se aparece una enorme ave y se asienta en una piedra. Entonces era el hermano que se había convertido en un ave. ¿Ves? Entonces, eso es lo que justamente lo que nos dice, nos da a conocer cómo se inicia, por ejemplo, ¿no?, o el origen de las leyendas, o el origen de los incas, se da gracias a estas 2 leyendas de Manco Cápac y Mamamoyo y de los hermanos Ayers. ¿Sí? Muy niñitos. Vamos a ver, justamente ya te comenté, ¿no?, el origen de los incas, cómo se da, mediante estas 2 leyendas. Acá, por ejemplo, te estoy compartiendo al Inca, mira, el Inca con todos sus atuendos, mira lo que lleva acá, por ejemplo, ¿no?, acá en la cabecita, lleva, por ejemplo, esta es una insignia, ¿ya?, que pues vamos a ver, la mascapancha, por ejemplo, con unas plumas de corequengue, un cintillo, mira, su cetro, su espada. Aquí, por ejemplo, es para poder protegerse, como un poncho, ¿no?, y sus ojotas, por ejemplo, ¿no? Este es el mapa del Tahuantinsuyo, donde te vamos a ver más adelante, niñitos, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a entrar, chicos, de lleno a lo que es, por ejemplo, niñitos, a lo que es, estas son las leyendas, pues, ¿ya? No te olvides que justamente el origen dice Etnia incaica en el Cusco, como en cualquier otra cultura, tiene dice, una explicación histórica, y también, por ejemplo, dice mítica.
¿ya? Como un mito, una leyenda, ¿ya? Entonces, como ya te había comentado, ¿no, niñitos? Te comenté cómo es algo breve, rápido, sobre, ¿no? Qué nos dice la leyenda de Macucbama Oyo y la leyenda de los hermanos Ayar. Entonces ya tú en tu casita lo vas a estudiar un poco más tranquilo y ya cuando se tome una práctica, entonces ya tú tienes el conocimiento, ya tienes la idea que también está aquí, te voy a compartir ya por tu diapositiva para que tú puedas copiar pues niños en tu cuaderno, niñitos, o que lo puedas estudiar. Entonces no te olvides que justamente la leyenda de Macucapa Maonyo fue enviado por su padre, el dios Sol, justamente que, como te comenté, que en estos tiempos, pues no justamente las personas vivían como unas bestias salvajes, ¿no es cierto? Y la visión era de que justamente de civilizarlos, de culturizarlos y de dar las enseñanzas como lo que él sabía y de lo que su padre, el dios Sol, les había encomendado a esos dos personajes, ¿ya? No te olvides. Entonces, aquí, por ejemplo, también está, por ejemplo, mira, la leyenda, ¿no? De los hermanos Ángel, que también, por ejemplo, la leyenda de Paca y Tambo o del Cerro Tamputoco, porque de aquí salen estos cuatro personajes con sus respectivas parejas, ¿ya? Entonces dice, según esta leyenda, dice, muy lejanos salen las tres ventanas del Cerro Tamputoco, salieron los cuatro hermanos con sus respectivas hermanas, que fueron justamente sus parejas, Ayarmanco, Ayahachi, Ayarcachi, Ayarguchu y Ayauca. Y sus esposas, sus parejas fueron Mama Oyo, Mama Huauro, Mama Ipacura y Mama Rawa, ¿ya? Entonces los cuatro personajes con sus respectivas parejas se marcharon, ¿no? Se marcharon de ese mismo reino, que justamente salen de las cuatro tribus, ¿no es cierto, chicos? Salen justamente también con una misión, pues niños, de poder justamente convertir, de hacer lo que es el imperio de los incas, pues niños, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir compartiendo, niñitos. Mira, vamos a ver justamente, ¿no? La ubicación, dónde se ubica exactamente, ¿no? El imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, la localización del Tahuantinsuyo dice que se encuentra ubicado en la parte central y occidental de América del Sur, no te olvides, en la parte central y occidental de América del Sur, y justamente al territorio del Tahuantinsuyo, justamente significa cuatro direcciones, ¿ya? Cuatro direcciones. Tagua, por ejemplo, cuatro, Tagua, cuatro, y Suyo, región. En conclusión, cuatro regiones o cuatro suyos. No te olvides, niñito, ¿ya? A ver, vamos a ver la extensión. Cuando hablamos de extensión, quiere decir hasta dónde es extensión, pues qué cantidad de territorio tenía. Entonces se dice que justamente se calcula que el territorio del imperio alcanzó, dice, una mayor expansión territorial en el siglo XV. Mira, en el siglo XV, casi de 2 millones, dice, de metros cuadrados. ¿Ya? Casi de 2 millones de metros cuadrados de extensión el imperio en inicio del siglo XV. ¿Ya, niñitos? Muy bien. Ahora, después de ver, ¿no es cierto?, la localización, su extensión, ahora vamos a ver los límites. Pero antes de también, por ejemplo, ¿no?, de los límites, por ejemplo, también van a ser los espacios hasta dónde van a llegar. ¿Ya? Entonces, los límites, por ejemplo, dice por el norte, niñitos, acuérdate, escúchame, Andrew, por el norte, por ejemplo, está, dice, con el río Ancasmayo, ¿ya? En el río Ancasmayo, y por ejemplo, que el río Ancasmayo se refiere, ¿no?, a la parte justamente norte, niño, mira, que está, por ejemplo, en Pasto, en Colombia, no te olvides, ¿ya? El río Ancasmayo, Colombia, Pasto. Y por el sur, niñito, mira, está por el río Maulé. Profe, Sí, dime, te escucho. ¿me puedo ir al baño? Vaya, hijito, vaya rapidito, ¿eh? Por el río Maulé, ¿ya? Que justamente está acá, mis niñitos. A ver, escúchame. Y luego mira, tenemos, mira, por el este está con la ceja de selva de Ecuador y Perú y la región andina de Bolivia. No te olvides. Y por el oeste está, pues, el Océano Pacífico, ¿ya? Entonces, mira, ha llegado justamente por acá, por Colombia, ha llegado por acá, justamente por Chile, ¿ya? Y tenemos acá, por ejemplo, por el este está con la ceja de selva de Ecuador y la región andina de Bolivia, y por el oeste, chicos, está el Océano Pacífico. Estos son los límites del Tahuantinsuyo. La división política.
Entonces, la división política, acuérdense que por mandato del Inca Pachacute, se realizó, dice, la división territorial en 4 suyos. No te olvides, se dividió en 4 suyos. ¿Y cuáles son esos 4 suyos? Por ejemplo, son Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo. Estos son los 4 suyos que justamente por el mandato en aquel entonces, pero que en aquel momento, ya vamos a llegar acá a este tema, vamos también a compartir ahorita, justamente, ¿no? Donde hay, por ejemplo, hay las dinastías, ¿ya? Hay 2 dinastías. Entonces, las dinastías, por ejemplo, estaban conformadas por los capacunas. Y ahorita vamos a llegar por ahí. Vamos a ver primero la división política, ¿ya? División política, por ejemplo, tenemos el Chinchaysuyo, dice. El Chinchaysuyo, por ejemplo, está, dice, al noreste, siempre va a partir de dónde, niños, va a partir de dónde, del Cusco. Entonces, este suyo, Chinchaysuyo, se extiende, dice, se extendió hasta dónde? Hasta el río Ancasmayo, a Colombia, que comprendía justamente las partes costa y sierra del norte del Perú actual y parte del Ecuador y parte de Colombia. Escúchame, a Exxon, escúchame, hijo, ya, no te olvides. Chinchaysuyo llega hasta Colombia, Pasto y las costas del Perú, ya, parte de Ecuador y también Colombia. El Collasuyo está en el límite del sur, ¿ya? Perdón, está en el, sí, en el límite del sur, todos parten del Cusco y es la región o es el suyo más extenso, pero aquí hay menos población. Niñitos, aquí por ejemplo en el Collasuyo, mira, está por ejemplo los Collas, acá está el Titicaca, el lago, por ejemplo. Y el Collasuyo se extendió hasta el río Maule, en Chile, y al este por los territorios Bolivia y Tucumán, que está en Argentina. Mira, hasta allá había llegado. Mira, hasta Argentina había llegado. Y cuando hablamos de este suyo, del Conti suyo, mira, Conti suyo, aquí, por ejemplo, comprendía, dice, los territorios actuales aquí en el Perú ya. Aquí el Conti suyo, sí, netamente está casi parte del Perú, ¿ya? Estamos hablando, por ejemplo, de los departamentos, por ejemplo, de Ica, de Arequipa, de Moquegua y Tacna. No te olvides cuando te pregunte, a ver, los departamentos de Ica, Moquegua, Tacna y Arequipa pertenecen a qué suyo, a Chinchaysuyo, a Collasuyo o a Contisuyo. Entonces tú me dirás que pertenecen a Contisuyo, ¿me entiendes? Y cuando hablamos, por ejemplo, de Antisuyo, está al sudeste del Cusco y se extiende paralelo con el Chinchaysuyo y que justamente el Antisuyo, niñitos, casi corresponde a la parte, por ejemplo, a la parte ceja de selva en nuestro Perú, niñito, ¿ya? No te olvides. Entonces, ahí está la división política que se dividió en 4 suyos por mandato del Inca. ¿Qué Inca, chicos? El Inca Pachacute. No te olvides que son 4 suyos. Son Chinchaysuyo, son Collasuyo, Contisuyo y Antisuyo, pues niños. Muy bien. Seguimos compartiendo nuestra diapositiva, ¿ya? Muy bien. Aquí, por ejemplo, miren, niñitos, aquí, por ejemplo, te comento, aquí quiero llegar a este punto donde justamente aquí están, por ejemplo, ¿quién? Las dinastías. ¿Y qué son dinastías? Primero vamos a ver las dinastías, ¿y qué son, por ejemplo, los capacunas? ¿Ya? No te olvides. Se denomina los capacunas, ¿a quién? A la relación de los soberanos incas que gobernaron el imperio incaico en sus siglos de existencia. ¿Ya? No te olvides. Los capacunas fueron la relación de los ciudadanos incas que gobernaron el estado incaico en sus etapas o siglos de existencia, donde justamente dichos reyes incaicos se hallaban agrupados, ¿ya? Dichos reyes incaicos se hallaban agrupados en 2 dinastías. ¿Y cuáles son esas dinastías? Son las dinastías de Hanan, Cusco y la dinastía de Urin, Cusco. ¿Quiénes están ahí, por ejemplo? ¿Quiénes están o qué incas han estado, por ejemplo, en la dinastía de Hanan, Cusco? Aquí estuvieron conformados por 5 incas, ¿ya? Por 5 incas. Hanan, ¿qué quiere decir? Alto, Hanan alto, ¿ya? Altura, ¿entiendes? Muy perfecto. Muy bien. ¿Quiénes están, por ejemplo, en Hanan, Cusco? Está, por ejemplo, el Inca Roca. Mira,
Aquí está, te pongo el nombre y aquí está, mira, el Inca Roca. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo le decían al Inca, por ejemplo? A Inca Roca le decían que era un ser luminoso. ¿Mm? Un ser muy brillante, dice, muy destacado. Al Inca Yaguarhuaca, que está acá, al Inca Yaguarhuaca le decían el salvador del imperio, ¿no? Por su trabajo. ¿Cómo le decían al Inca Pachacute? Que acá está Pachacute. ¿Por dónde está Pachacute? Ahí está por acá Pachacute. Ya, al Inca Pachacute le decían el que transforma la tierra. ¿Sí? ¿Y cómo le decían al Inca Tupayupanqui? Le decían el resplandor, el luminoso. Y a Huayna Campa le decían el mozo poderoso. Y a Huáscar, porque él siempre dice que andaba con una cadena de oro muy impresionante. ¿Me entiendes? Muy bien. Entonces, aquí están, niñitos, mira, aquí están todos los incas. A ver, ¿cuántos incas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 incas que pertenecen a los de Alto Cusco, o sea, de los Hanan Cusco. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a ver, por ejemplo, quiénes están, por ejemplo, ¿no? en la dinastía de los Urin Cusco. Y cuando hablamos de Urin Cusco, nos estamos refiriendo, significa bajo Cusco, la parte de abajo. ¿Sí? En el Urin Cusco, por ejemplo, niñitos, están, por ejemplo, cinco incas. 5 incas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos a Manco Cápac. Manco Cápac le decían el jefe poderoso. No te olvides, Manco Cápac, el jefe poderoso. A Sinchi Roca le decían el demasiado poderoso. ¿Me estás escuchando, Daniel? Daniel, a ver si acomoda tu cámara, Daniel, porque no te veo. ¿Me estás escuchando? Ahí, por favor, Daniel. Profe? ¿Me estás escuchando? No te veo que me estás escuchando. Hoy te voy a preguntar. ¿Ah? Ángelo, ¿está en la clase, Ángelo? Ángelo, ¿está en la clase? A ver. No sé si Ángelo está en la clase. Por favor, actíveme su cámara porque si no, no le voy a tomar hoy la asistencia. Ángelo, ¿está Ángelo ahí en la clase? Bueno, voy a esperar que Ángelo se conecte. No sé, debe estar durmiendo ahorita. Sí, profe. ¿Por qué no me activa su cámara? Actíveme su cámara, por favor. ¿Ya? Ok. Actíveme su camarita, pero apágueme su micro, por favor, ¿ya? Ahorita voy a preguntar. Quiere decir que ustedes me han estado entendiendo, ¿eh? Muy bien, chicos. Entonces decíamos Urin Cusco y Hanan Cusco, ¿no es cierto? Los Urin Cusco, Bajo Cusco. En el Urin Cusco está conformado por 5 incas. ¿Quiénes están en los Urin Cusco? Están, por ejemplo, Manco Cápac. ¿Cómo le decían a Manco Cápac? El jefe poderoso. ¿Y cómo le decían a Sinchi Roca? Le decían el demasiado poderoso. Vamos al tercer Inca, al Yoke Yupanqui. A Yoke Yupanqui le dijeron el zurdo memorable. ¿Eh? Al cuarto Inca le decían, por ejemplo, Maitacampa, donde está el poderoso. Y tenemos, por ejemplo, a Capa Yupanqui. A Capa Yupanqui era el perdurable, dice. El perdurable, a ver, no, perdón. ¿Dónde está el poderoso? Perdón, ¿dónde está el poderoso? Le decían, por ejemplo, ¿no? A Maitacampa. Y a Capa Yupanqui le decían el perdurable y poderoso. ¿Entiendes? Casi la mayor parte de estos incas le decían poderoso, poderoso, solamente que cambiaban, ¿no? Por jefe poderoso, demasiado poderoso. El único que era, por ejemplo, era el Loki Yupanqui, que le decían, por ejemplo, ¿no? El zurdo es memorable. Y casi a todos le decían, por ejemplo, donde está el poderoso, a Capa Yupanqui, por ejemplo, el perdurable y poderoso. El último Inca, mira, el último Inca de la dinastía de los Urin Cusco, del Bajo Cusco, Atahualpa, por ejemplo, él no estuvo dentro de la lista de los soldados incas. ¿Por qué? Porque él dice que él se había robado, ¿entiendes? Se robó el puesto, o sea, el puesto le pertenecía a su hermano, Huáscar. Entonces, Atahualpa no llegó a ceñirse la mascapancha. En consecuencia, no fue un inca de la estirpe real. ¿Qué cosa es la estirpe? O sea, de la alta clase social, así por ejemplo, ¿no? De la dinastía de estos incas. No estaba dentro de la estirpe, no estaba dentro de la clase de los nobles. ¿Por qué? Porque justamente le había usurpado el poder o él había robado, por ejemplo, ¿no? La mascapaicha. Ahora, para que pueda él ser un inca, mira, te comento, niñitos, para que él pueda ser un inca, tenía que llevar, por ejemplo, este símbolo que tú ves acá en la cabecita, tú ves acá, esto tenía que llevar.
Entonces, llevando esto, entonces auténticamente ya era un inca reconocido, porque era un símbolo, ¿entiendes? Un símbolo de respeto, un símbolo de consideración, un símbolo que justamente él era la máxima autoridad dentro, por ejemplo, del estatus incaico. ¿Me entiendes? Entonces, mientras no llevaba, por ejemplo, este atuendo, mientras él no llevaba esto, entonces no era reconocido un inca netamente. Pero como este Atahualpa, pues fue un inca muy, a ver, un poco, ¿qué te digo? A ver, un poco habilidoso, era un inca muy, quizás muy entrometido, qué sé yo, pues, ¿no? Entonces él, por ser una persona muy idónea, qué sé yo, entonces él quita, por ejemplo, ¿no? La mascapancha a uno de los integrantes de eso. Entonces no está considerado. Está dentro de la lista, pero él no está considerado, no fue una de la estirpe, dice, Inca real. ¿El niñitos? Entonces, así se ha conformado, así tuvo un inicio, pues, niñitos, ¿ya? Bueno, pues ellos también, por ejemplo, mira, en su idioma de los incas, por ejemplo, a ellos lo llamaron, por ejemplo, a su idioma lo llamaron, por ejemplo, el runasimi, ¿ya? Le decían el runasimi la boca del hombre, ¿entiendes? Runasimi. Después, cuando ya vinieron, creo, los españoles, le dijeron el quechua, ¿entiendes? El quechua. Pero al inicio ellos le dijeron, por ejemplo, el runasimi, la boca del hombre, que era el quechua, que por ahí ellos se podían, pues, como, se podían ellos comunicar, se podían entender entre ellos mismos, pues, niñitos. Ya no te olvides, cuando te pregunto, ¿cuál es el idioma de los incas en sus tiempos que ellos hablaban o se podían comunicar? Entonces tú me pondrás, pues, a ver, ¿cómo te dije? A ver, ¿cómo te dije? Ah, se me fue. ¿Cómo se decía cuando un momento, cuando te decía cuando ellos podían hablar? A ver, que te olvidates. La boca del hombre, ¿ya? El quechua, no te olvides, no te olvides. Muy bien. Entonces, niños, hasta aquí, a ver, alguien que no ha podido entender la clase para poder, a ver, un poco, darte una breve explicación, algo rápido, porque todavía nos quedan unos minutos. Está claro la clase, algo no has podido entender, Ángelo, Daniel, Andrew, a ver, sino para hacer preguntas, niñitos, para hacer preguntas sobre el tema que hemos hablado hoy día del Tahuantinsuyo, del Incanato. A ver, también te comento que justamente por ejemplo, a esta cultura inca, también se le dijo, por ejemplo, que un Estado multinacional, ¿ya? Un Estado multinacional, ¿por qué, niñitos? ¿Por qué se le dijo que fue un Estado multinacional? Porque justamente logra ¿qué cosa? ¿Qué logra? Logra unir, mira, diferentes culturas, ¿entiendes? Diferentes culturas, diferentes costumbres. Acuérdate, niñito, acuérdate que el Tahuantinsuyo o los incas, por ejemplo, se habían extendido, mira, y habían llegado hasta parte de Colombia, ¿ya? Parte de Colombia, mira, parte de Chile, parte de Argentina, y parte de Ecuador, y parte de Bolivia. Mira, hasta ahí se había extendido. Entonces, como tú tienes conocimiento que cada país, cada sitio, tiene diferentes culturas, tiene diferentes costumbres, pero él, Profe, ¿cómo se llamaban los hermanos? Los hermanos se llamaban Ayar. perdón, ¿Cómo se llamaban los hermanos? ¿Los hermanos ah, qué? los hermanos No, su Saya, equipo era hermanos allá. Saya, ¿sí? Los hermanos Saya. Ahorita voy a hacer una batería de preguntas algo rápido, ¿niñitos? Entonces, por eso que se le dice que justamente no, el incanato fue un estado, también se le llamó un estado multinacional. Porque, como te comento, pues, y como estamos viendo, como te expliqué hace un momento, los límites, mira que justamente por el norte se extiende hasta el río Ancasmayo, ¿entiendo? Que está en Pasto, en Colombia, por el sur llega hasta el río Maule, que está en Chile, mira, y por el este, cejas del Perú, y parte de Bolivia, y parte de Ecuador, y por el otro tenemos, por ejemplo, ¿no? El Océano Pacífico, y por último tenemos, por ejemplo, Tucumán, que está en Argentina. Hasta ahí había llegado a extenderse, por eso le decían un poderoso imperio, pues, ¿ya? Poderoso imperio porque había mucho trabajo, había muchos alimentos, mira, ¿entiendes? Bueno, pues y como
nos dice pues justamente el origen de los incas se origina gracias a estas dos leyendas, ¿eh? La leyenda de Manco Cápac y Mamahoyo y la leyenda de los hermanos Ayar, ¿ya? Que justamente sus hermanos también salen con un propósito, con una misión también igual de buscar tierras fértiles, ¿me entiendes? Y poder justamente, poder acá formar y poder justamente estacionarse en un lugar apropiado para que puedan hacer este poderoso imperio. Niñitos, muy bien. A ver, voy a preguntar algo así rápido. A ver, Ángelo, a ver, actíveme tu micro, hijito, rápido, hijito. A ver, algo breve, dime justamente, a ver, ¿qué nos habla o qué has podido entender sobre la leyenda de Manco Cápac y Mamahoyo? A ver, algo rápido, hijo, a ver. ¿Qué, profe? A ver, quiero que me comentes qué has entendido sobre la leyenda de Manco Cápac y Mamahoyo. Algo rápido, hijito. A ver, te escucho. Que salieron del lago Titicaca. Ya, dale, te escucho. Todo lo que tú has podido entender. Bueno, hasta ahí es lo que he podido entender. Por el amor de Dios, si he explicado como creo que de 5 o 6 o 15 palabras, eso no estás atento, pues, ¿ve? A ver, ¿qué me dice? A ver, ¿qué me dice? A ver, Andrew, algo rápido, hijo. A ver, ¿qué me dice sobre la leyenda de Manco Cápac y Mamahoyo? A ver, ¿qué me dice, hijito? ¿Algo? Tienes que comentarme. ¿Algo que se entendió, por favor? Andrew, actívame tu micro, por favor, hijo. A ver, ¿qué has entendido de la leyenda de Manco Cápac y Mamahoyo? ¿Qué has podido entender? Ah, eso quiere decir que no estuvo atento, Andrew. Chicos, acuérdense que justamente cuando termine la clase de yo de explicar, acuérdense que te voy a tomar un examen oral, algo rápido, y también te tomo en cuenta tu participación, si estás atento o no. Entonces quiere decir que no estás atento. A ver, Daniel, a ver, coméntame algo, justamente de estas dos leyendas, a ver, algo rápido. ¿Qué, profe? De las leyendas de Manco Cápac y Mamahoyo. A ver, coméntame, ¿qué has podido entender? ¿Qué nos explica? ¿Qué nos dice la leyenda de Manco Cápac y Mamahoyo? ¿Qué nos dice? Nos dice que Manco Cápac. A ver, Ángelo, hijo, estoy acá con Daniel. A ver, Daniel, apúrate, hijito, que se va la hora. Eso quiere decir, chicos, que ustedes no estuvieron atentos a la clase. Ángelo está ahí, lo veo que está comiendo, por eso que no pone atención. Chicos, tienen que estar atentos para que puedas tú, pues, comprender. Si vas a estar así un poco distraído, no me vas a poder escuchar y entender, ¿ves? Entonces, la idea es que tú me entiendas. Entonces, ¿para qué yo voy a estar explicando si tú no vas a poner atención? Entonces, te pongo nada más el tema, te envío y ya pues tú lo estudias. Entonces, tienes que estar atento, pues, Andrew, Daniel, Ángelo, Exxon, tienen que estar atentos, ¿ves? Por eso yo me sé algo. A ver, dale, te escucho, te escucho. ¿Cómo se llaman los incas? Al último se convirtieron en rocas. ¿Qué más? A ver, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? No estamos atentos, pues, chicos, no estamos atentos. Bueno, pues, chicos, entonces, espero que la próxima semana estés más atento y me puedas responder a lo que yo te pregunto, porque siempre te voy a preguntar. ¿Ya, chicos? Bueno, ya les voy a dejar, chicos, es todo de mi parte. Ya les voy a enviar la diapositiva para que lo estudies y te voy a tomar un examen, a ver, oral, y lo hace más, chicos, ¿ya? Cuídense mucho.